Sí, Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos honrar y glorificar. Te damos gracias, Dios, porque eres tú quien nos sustenta y sostiene y porque en esta hora nos podemos acercar a ti. Sé tú trayendo sabiduría y entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 6, Gálatas capítulo 3, versos del 10 al 18. El título de nuestra enseñanza es La ley y la promesa. Vamos a dar lectura a nuestra porción. Gálatas capítulo 3, verso 10 dice: ¿Quién pone su confianza en la ley está bajo maldición? Porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice: el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo. Lo que digo es esto: Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Muy bien. Ahora Pablo hablará sobre la gran diferencia que existe entre el obedecer la ley y el permanecer firmes en la fe. Todo esto en relación con la salvación, teniendo como argumento principal las promesas de Dios y planteándonos, de alguna manera la pregunta: ¿quiénes las alcanzan? ¿Quiénes alcanzan estas promesas de Dios? ¿Los que obedecen la ley o los que creen por la fe? Vamos a verlo. Gálatas 3:10 dice: quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y esta sección comienza de una manera dura. Pablo, citando Deuteronomio 27:26, nos dice que todo el que pone su fe, todo el que pone su confianza en la ley para salvación se encuentra bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie se salva por medio de la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir con toda la ley a cabalidad. Nadie puede cumplir con toda la ley a cabalidad sin romper, sin quebrantar, sin violar ninguno de sus mandamientos. Y Pablo no solo habla de la ley de los 10 mandamientos, sino de toda la ley que constaba de más de 613 mandamientos en total. ¿Qué pasaba si se quebrantaba uno de esos mandamientos? Se aplicaba todo el peso de la ley y la persona se encontraba bajo condenación, bajo maldición, nos dice Pablo. Y precisamente al tener esto en mente, podemos reconocer aún más, en verdad aún más, la obra de Cristo en la cruz por nosotros. ¿De qué hablas, pastor? Si hablo de que Cristo, sabedor de que no nos es posible el cumplir con todos los mandamientos de la ley, Él se hizo maldición por nosotros para que de esa manera tú y yo pudiéramos gozar de las bendiciones que el Señor ya nos había prometido en Abraham. Es decir, lo que Dios hizo en Cristo fue un intercambio. Nos dio la recompensa que Jesús merecía por haber cumplido con toda la ley, y a cambio le dio a Jesús todo el castigo que nosotros merecíamos por haber violado toda la ley. Y todo por amor a nosotros. Muy bien, vamos a ver el siguiente comentario. Pablo cita Deuteronomio 27:26
para probar que en oposición a lo que los judaizantes enseñaban, la ley no puede justificar y salvar, solo puede condenar. El quebrantar uno solo de los mandamientos trae condenación sobre una persona. Y como todos han quebrantado los mandamientos, todos están condenados y la ley nada puede hacer para cambiarlo. Pero Cristo tomó la maldición de la ley sobre sí cuando fue colgado en la cruz. Lo hizo para que no tuviéramos que enfrentar nuestro castigo. La única condición es que aceptemos lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Muy bien, verso 11. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Es decir, si tú quieres ser justificado por medio de la ley, tienes que obedecer, tienes que cumplir la ley. No seas justificado por la ley simplemente por creer en ella, por creer que es buena o porque es santa y justa. No. El que quiere ser justificado por la ley tiene que obedecer a la ley. Algo que ya nos quedó claro que ninguno de nosotros puede hacer, y es precisamente por eso que el apóstol Pablo cita al profeta Habacuc, quien escribió que el que es justificado no lo es por cumplir la ley, sino por creerle a Dios por fe. La ley no se basa en la fe. No se basa en la fe, así que no importa cuánto yo pueda creer que la ley es buena, no me va a justificar por el hecho de creer que es buena, santa y justa. No, me justificaría en el caso de que yo la obedeciera, yo la cumpliera, pero como no se puede, ¿verdad? No se puede cumplir. Por eso Pablo cita a este profeta, Habacuc, que escribió que el justo por la fe vivirá. Vamos a verlo, Habacuc capítulo 2, verso 4, dice aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, lo trágico de todo esto es que las iglesias de Galacia estaban siendo engañadas por los judaizantes para que abandonaran la salvación que es por la fe y abrazaran la salvación que es por medio de las obras, algo que como ya hemos visto es imposible que suceda. Pero a través de una serie de argumentos que al razonamiento suenan lógicos y congruentes, habían logrado convencerlos de que la fe en Cristo no era suficiente, sino que tenían que obedecer a toda la ley para poder ser salvos. Algo que sigue hasta el día de hoy perturbando a nuestras iglesias. Existen muchos que siguen predicando de alguna manera este mensaje, donde la persona no solo confía para su salvación en Cristo, sino que confía también en sus buenas obras como si Cristo no fuera suficiente. ¿Te suena? Vamos a ver el siguiente comentario. Procurar ser rectos para con Dios, justificación, por nuestro esfuerzo propio, no funciona. Las buenas intenciones tales como la próxima vez lo haré mejor o nunca lo volveré a hacer, usualmente terminan en fracaso. Pablo menciona la declaración de Habacuc, que por confiar en Dios, creyendo en su provisión en favor de nuestros pecados y viviendo cada día en el poder de su espíritu, podemos romper este ciclo de fracaso. Bien, verso 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Hasta donde entendemos en estos dos versículos tres cosas. La primera, lo que Cristo vino a hacer es rescatarnos de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose él mismo maldición por causa nuestra, para que de esa manera la justicia de Dios fuera satisfecha a través del castigo, a través de la muerte que recibió, y de esa manera nosotros fuéramos libres de ella. Recordemos que la paga del pecado es muerte, por eso hablamos de satisfecha la justicia de Dios a través del castigo, a través de la muerte que recibió, y para que de esa manera tú y yo pudiéramos ser libres de ella. Romanos capítulo 3 verso 20 dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Pero ahora, sin ley, Dios ha mostrado
de qué manera nos hace justos, y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Eso es lo primero que aprendemos de este pasaje. Lo segundo que nosotros podemos mirar es que esto sucedió para que la bendición que fue prometida a Abraham y por extensión a todo el que fuera descendiente de Abraham, no solo alcanzara a los judíos, sino que también nos alcanzara a nosotros, que no éramos pueblo, pero que fuimos hechos pueblo, fuimos hechos familia de Dios en Cristo. Para esto sucedió. ¿Ok? Efesios 3:6 dice: el designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. La misma. No una distinta, no una diferente, no una inferior, no una de segunda mano, no una de segunda clase, sino habla de la misma. Misma herencia, mismo cuerpo, misma promesa. A eso hemos sido llamados. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Dios nos llama a participar de todo esto. Y eso es lo que nos está explicando el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, para que a través de la fe recibiéramos al Espíritu Santo. Dice, verso 14 en su última parte: por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Pero ese recibir al Espíritu Santo no se refiere en este caso a los dones del Espíritu y al hablar en lenguas, no, sino que se refiere al recibir al Espíritu Santo para salvación. Cuando le entregamos nuestras vidas al Señor, de inmediato el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones, y esa es la razón por la que somos hechos de manera inmediata hijos de Dios por el Espíritu que ahora nos habita. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea, dentro de ustedes? Y a ese recibir el Espíritu Santo se está refiriendo, no al hecho de los dones y el hablar en lenguas, sino se refiere a ese Espíritu que viene y nos habita en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Verso 15. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Es decir, cuando una persona hace un contrato y lo firma, nadie puede agregar absolutamente nada a ese contrato antes de su firma y que él se vea obligado a cumplir. Quizás pudiera agregar algo después de que se firmó, pero en ese caso la persona no se ve obligada a cumplir con nada que esté después de su firma. En los tiempos de Abraham, los contratos o pactos se hacían de la siguiente manera. Las personas tomaban animales que partían por la mitad y los colocaban una mitad frente a la otra, haciendo un camino en medio por el cual ellas pasaban e iban diciendo las condiciones del pacto, es decir, a lo que ellas se comprometían. Esto simbolizaba que si alguno de los dos fallaba en alguna de las condiciones a las que se habían comprometido, terminarían como esos animales. Para eso se hacía de esa manera, a manera de simbolismo. Ambos se comprometían, pero también estaban dando por hecho que si no lo cumplían, terminarían como esos animales. ¿Ok? Ahora, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, la Biblia nos dice que Abraham preparó a los animales y esperó a que Dios descendiera para que ambos, Abraham y Dios, pasaran a través de los animales y así se comprometieran el uno con el otro en una relación de pacto. Sin embargo, Dios esperó a que Abraham se cansara de esperar y durmiera para ser solo él el que pasara a través de los animales y de esta manera enseñarle a Abraham que el cumplimiento de sus promesas no dependían en nada de Abraham, sino que éstas solamente dependían de Dios. Vamos a leerlo. Génesis 15:17. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba
por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. ¿Cómo fue el pacto? Unilateral. No se necesitó de dos, sino es un pacto que solamente Dios hace con Abraham, basado en la persona de Dios, y por eso ese pacto no puede ser anulado. Y las promesas de bendición de Dios hechas a Abraham y por extensión a nosotros, nadie puede anularlas. Algo que no deja de ser motivo de agradecimiento y gozo en nuestros corazones, porque esas promesas no dependen de nosotros, sino dependen única y exclusivamente de Dios. Y eso es lo que Dios le enseña a Abraham y nos enseña el día de hoy a nosotros. Por eso el apóstol dice que todas las promesas de Dios en él son sí y en él son amén, porque se han de cumplir, solamente es cuestión de tiempo para que podamos verlas hechas una realidad. Verso 16. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo. Vamos a hacerlo en esta ocasión al revés, y vamos a ver primero el comentario, que me parece muy atinado, y después hacemos los propios. ¿Está bien? Vamos a ver el comentario. Dice: Pablo continúa con un paréntesis para explicar más el alcance que las promesas de Dios tuvieron para Abraham. Algunos podían decir que las promesas a Abraham se hicieron durante el tiempo antes de la ley y que no tienen nada que ver con el presente. Pablo explica que las promesas que fueran hechas a Abraham y a su simiente eran superiores a las de la ley porque estaban centradas en Cristo. Pablo usa la palabra descendencia, esperma, la que mayormente tiene el sentido colectivo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo usó la palabra descendencia con un significado singular para mostrar que el Mesías, el Cristo, saldría de la descendencia de Abraham, y es por Cristo que la bendición vendría por la fe y no por medio de la ley. Las promesas a Abraham no fueron para el tiempo antes de la ley, sino que son eternas por medio de la descendencia de Abraham, que es Cristo Jesús. Es decir, una promesa dada antes de la ley y que durará hasta la eternidad. Pero quizás en este punto podríamos preguntarnos: ¿cuál de todas las promesas hechas a Abraham? Y quizás podríamos hablar de la promesa de poseer una tierra, o la de fructificar, multiplicarnos y ser una nación grande formada por personas de toda raza, lengua y nación. Pero la promesa de la que habla es la de pertenecerle a Dios por medio de la fe, el de ser una nación que le pertenezca a Dios. Somos de Dios porque Dios se lo prometió a Abraham antes de la ley y se lo cumplió por medio de la fe en Cristo. Una promesa que se cumple por medio de la fe, no por medio de la ley, sino por el hecho de depositar nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. Es que recibimos dentro de nosotros el Espíritu Santo, que es de lo que estaba hablando Pablo, para que de esa manera recibamos el espíritu de adopción, para que de esa manera pasemos a ser hijos de Dios, pueblo, nación de Dios, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, ¿sí? Para que manifestemos las virtudes que en él existen. De eso nos está hablando, de esa promesa que es por medio de la fe y que solamente se puede cumplir por medio de la fe, no por medio de la ley, porque por medio de la ley nadie puede ser justificado. ¿Ok? Muy bien. Y vamos por último, versos 17 y 18. Lo que digo es esto: Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por eso la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, en primer lugar, que la promesa de Dios a Abraham, la ley, la ley no, de ninguna manera la puede anular, porque fue dada antes de que la ley apareciera y le fuera dada a Moisés. Es decir, estas promesas son antes de Moisés, por lo tanto la ley no puede venir a anularlas. Y en segundo lugar,
que si la promesa de salvación se pudiera cumplir por medio de la ley, no sería promesa, no sería un regalo, sino sería como un premio, una recompensa, una paga por haber cumplido con ella. Nos la estaríamos ganando. Ahí sí, me estoy ganando mi salvación porque estoy recibiendo aquello que me costó obediencia a Dios. Ajá. Sin embargo, lo que Dios le prometió a Abraham fue dárselo de manera gratuita, por gracia, por fe, no por obras. ¿Ok? Esa es la razón por la que nuestra salvación descansa en una mejor garantía que la ley da. Porque lo único que la ley puede garantizar es que todo el que no la cumpla morirá bajo condenación. Pero la promesa que nos ha sido hecha es por medio de la fe en Cristo, en que tendremos salvación y vida eterna. ¿Ok? De eso nos está hablando, o de eso nos habla. Muy bien. Ahora, aquí a lo mejor nosotros podríamos decir, bueno, pero pastor, este pasaje dice, para aquellos que estudiamos un poquito más la Escritura, que la ley vino 430 años después de Abraham. Dice, por eso, la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. O sea, 430, ¿a poco de Abraham a que la ley fue dada en el monte Sinaí pasaron 430 años? Pues claro que no, porque de Abraham vino Isaac y de Isaac vino Jacob, y de Jacob entraron a la tierra prometida y desde ahí los podríamos contar. Entonces ahí tenemos una discrepancia como de un poquito más de 200 años. Entonces, ¿por qué está diciendo que 430 años después? ¿Está equivocado? ¿Erró? ¿A Pablo no le salieron las cuentas? No. Vamos a leer el siguiente comentario que nos lo va a aclarar perfectamente. Mira. Pablo aplica el principio de permanencia de la fe que estuvo presente muchos años antes de la ley. La ley vino 430 años después de la promesa. Pablo toma los números de los años de Éxodo 12:40, que dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. La verdad es que desde que Abraham salió de Harán a la edad de 75 años, hasta que Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, hay un periodo de cerca de 645 años, que hace una diferencia de 215 años. Según la cronología de Génesis y lo que dijo Pablo, que desde el pacto que Dios hizo con Abraham hasta la ley hay un periodo de 430 años, hay una discrepancia. Según Éxodo 12:40 fueron 430 años que Israel estuvo en Egipto, y no el tiempo de la promesa a Abraham. Esta aparente discrepancia se puede aclarar en que Pablo no se estaba refiriendo históricamente al pacto que Dios tuvo con Abraham, sino a la promesa de Dios que también fue repetida a Isaac, el hijo de Abraham. También la promesa fue reafirmada a Jacob. Fue aquí donde Jacob y su descendencia fueron a Egipto, y es esta ocasión a la que se refería el apóstol Pablo. Después que Dios habló a Jacob y reafirmó el pacto de Abraham, Jacob fue a Egipto, donde él y sus descendientes permanecieron 430 años. Podemos entonces concluir que no hay ninguna discrepancia. Lo que Pablo quería decir en este versículo es que el pacto con Abraham y su descendencia fue por la fe, y que la ley vino 430 años después, y la ley que vino 430 años después no elimina la bendición por medio de la fe. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay una pregunta que voy a contestar a través de que hace el mismo comentarista. Dice, ¿por qué es superior la promesa a la ley? ¿Por qué es superior? Bueno, en primer lugar, porque la promesa es por medio de Abraham, fue dada 430 años antes que la ley. Es decir, esta promesa que Dios nos da, fue dada antes de que la ley apareciera. Por eso es superior. ¿Sí? Porque nada tiene que ver con la ley, con el cumplimiento de la ley, con la obediencia, con ganarnos nuestra salvación. ¿Ok? En segundo lugar, porque la promesa tuvo su cumplimiento completo y final en Cristo, el autor
autor de nuestra salvación, ¿verdad? Muy bien. En tercer lugar, porque la promesa es irrevocable e incambiable, es decir, no es que la podemos catafixiar o nos pueden dar una por otra, no, es irrevocable e incambiable. Y en cuarto lugar, porque la promesa es completa, suple nuestra necesidad espiritual. Sí, en este mundo suple también nuestra necesidad física, pues las promesas de Dios no solamente son espirituales, sino también son físicas, ¿verdad? Sobre nuestras vidas. Dios de manera integral tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Pero hablamos de esa promesa de eternidad que suple perfectamente en Cristo Jesús. Ahora, leo. Pablo continúa y explica por qué la ley no cambia la promesa que fue dada por la fe. El apóstol explica que si la herencia era por la ley, entonces ya no era bajo la promesa. La promesa y la ley son opuestas en su naturaleza y no se pueden unir ni mezclar. La herencia fue dada por Dios como un regalo incondicional para aquellos que creen. Este principio era contrario a los judaizantes y su concepto de la ley. La salvación de Dios ha sido por gracia, por medio de la fe. Y es aquí donde estaremos y permaneceremos firmemente parados. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un sinnúmero de judaizantes que nos quieren hacer pensar algo completamente distinto, algo completamente diferente. No es que estemos haciendo o abrogando la ley, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él no venía a abrogar, sino que Él venía a cumplir. Él cumplió con toda la ley, y gracias a que cumplió con toda la ley, es que tú y yo podemos ser justificados en Cristo, porque el cumplimiento de la ley en Cristo y la recompensa de ello nos es dada, otorgada. Pero hay gracia en el otorgamiento porque no lo hice yo, sino lo hizo Él por mí. Y todo el castigo que tenía que ser sobre mí fue puesto sobre Él. Y alguien entonces se preguntará, entonces, pues ¿de qué sirve tener la ley si ya no sirve para nada? Estamos en un error si lo pensamos de esa manera. Eso es algo que vamos a contestar en la siguiente clase, porque el apóstol Pablo ahora nos va a hablar de cuál debería ser la relación correcta entre el creyente, entre el cristiano y la ley de Dios. Algo que ya vimos cuando estudiamos la carta de Primera y Segunda de Corintios, porque ellos estaban pasando exactamente por el mismo problema por el que estaban pasando los hermanos de Galacia. Los judaizantes habían ido y se habían introducido y estaban perjudicando el evangelio a través de un evangelio diferente. Pero aquí Pablo lo habla de una manera más clara y lo vamos a mirar la siguiente semana. Así que ahí en tu lugar, inclina tu rostro un momento, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar y exaltar tu nombre y queremos darte gracias. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú haces a través y por medio de tu palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra cortante. Palabra que nos enseña, que nos muestra, que trae dirección, que trae guía sobre nuestras vidas. Y Dios, cuando nos metemos, cuando profundizamos un poquito en esta tu palabra, somos aún más maravillados por ese plan de salvación que solamente pudo haber sido creado en ti. Con tanta perfección y tanta sabiduría, tan sencillo y tan complejo a la vez. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos ser afirmados en nuestra fe, porque ese es el propósito, y que podamos seguir caminando de acuerdo y conforme a tu voluntad. Cumple tu eterno propósito en y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos estamos despidiendo y dije la próxima semana, pero nos vamos a tomar
unas 2 o 3 semanas de vacaciones, porque pues el siguiente lunes es 25 y el otro es 1, y entonces será hasta el 8, que volveremos a tener clase. Así que no te olvides de estar repasando estos conceptos, y que todos los domingos tenemos nuestra reflexión. Esas no van a parar, las vas a seguir recibiendo, y que todos los días nos escuchamos a través de un devocional, el cual vas a seguir recibiendo. Que el Señor te siga bendiciendo.